Muy buenos días, queridos amigos de Pangea FM y de Elevando tu Capacidad. Aquí nos conseguimos hoy martes 8 de la mañana para traerles nuevos temas sobre el tema de liderazgo y desarrollo profesional. Aquí les habla su servidora Valeria Grunbaum y estaremos trabajando a partir de este momento Randy Bolsa en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general y quien les habla, su servidora Valeria Grunbaum. Hoy le tenemos un programa súper especial. Vamos a estar hablando del tema del liderazgo en la era digital y cómo tenemos que ser líderes en una era donde todo va mucho más rápido, donde todo va cambiando día a día, minuto a minuto. Así que para eso traje una experta en el tema, que es mi queridísima amiga Ariana Martínez. Algunos de ustedes ya la han escuchado anteriormente porque nos ha aportado anteriormente en el show ya en un par de oportunidades. Hoy tenemos el honor de tenerla en Miami, así que pues aquí está en persona. Ariana, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy contenta de estar en Miami. Tenía años que no venía a Miami. Y bueno, apenas llegué ayer y qué rico estar hoy aquí contigo. Ariana, cuéntame un poco del tema. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir el liderazgo en la era digital? Sí, bueno, la verdad es que yo he tenido la fortuna el último par de años de acompañar equipos que están trabajando en procesos de transformación digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver incluso con hacer mucho más cercanos los canales de venta, específicamente en el área de retail, es donde he estado acompañando más. Y me ha sorprendido porque el trabajo que se está haciendo en transformación digital parte más que de un tema tecnológico, de un tema de mentalidad, una nueva forma de trabajar. Lo que hemos venido hablando en los últimos 30 años probablemente en el mundo del management, acerca del trabajo en equipo, de la colaboración, de permitir que los equipos florezcan, de la autonomía. Es lo que yo estoy empezando a ver en estos equipos de gente tan joven y obviamente eso implica una manera de pensarnos distinto, la forma como hacemos o como lideramos a estos equipos y obviamente la forma como nos relacionamos dentro de la organización. A ver, te puedo hacer una pregunta. El tema es el siguiente. Todos tenemos la percepción de que cuando hablamos del tema digital o de cómo funcionan las cosas ahora, nos imaginamos a todo el mundo pegado en el teléfono, totalmente alejado del resto de la gente. O sea, están presentes pero no están presentes. Están presentes físicamente, pero están desconectados a nivel social, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos y es como percibimos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado a nivel organizacional o de empresas donde la gente se está dando cuenta que el estar individual o aislado de la comunidad laboral o del grupo laboral no es la manera de ir? ¿Qué es lo que cambia en los últimos años que nos lleva a hacer esa transformación donde la gente se siente que tiene que comunicarse y que tenemos que trabajar en equipo? Mira, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque yo creo incluso que tiene que ver con un tema de filosofía. Y yo siento que no voy a hablar de muchas de las cosas que veo ahorita, claro, pero siento que de alguna manera nosotros estamos siendo testigos de excepción del parto de un mundo nuevo, ¿okay? Donde yo te diría que probablemente los últimos 80 años, ¿okay? En todo lo que es el mundo del liderazgo, lo que ha privado es el tema de la competencia, el líder carismático. Y pareciera que muchas cosas, y no solamente allá en comunidades espirituales, hay una vuelta al espíritu de la colaboración y de las comunidades, ¿no? Claro. El biólogo chileno Humberto Maturana, que es un tipo súper conocido, y no me extrañaría que en algún momento ganara algún premio Nobel, él dice que el ser humano está hecho para vivir de manera colaborativa y que definitivamente nosotros nos creamos y nos recreamos en la convivencia, ¿no? Y lo que yo voy mirando, y es interesante porque yo vengo del lado más humanista,
Y a mí me ha sorprendido ver que en el mundo del diseño del software, ¿okay?, esta gente se ha creado todo un tema de metodologías ágiles, el tema de los Scrum, y a partir de allí, más que un tema de tecnología, es una mentalidad diferente. Claro. Donde estos muchachos se dan cuenta que hacer o jugar juegos grandes pasa por hacerlo con otros, ¿no? Ya no se trata de cómo aparezco yo en la foto, sino un compromiso con el valor que le vamos a agregar al cliente. Y yo creo que ahí está la clave. Agregar valor es una palabra que tiene significados diferentes para muchas personas. Cuéntame, cuando agregamos valor en una empresa, empecemos por ahí, porque tienes el valor que agregas a la empresa internamente y tienes el valor que agregas hacia afuera, a tus clientes o a las personas que de alguna manera tienen relación contigo. Pueden ser personas, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, cualquier persona con la cual tú tengas relación como empresa. Cuando tú hablas de crear valor, cuéntame, hazme un ejercicio de eso, déjanos visualizar cómo luce el crear valor en una empresa en el mundo de hoy de la era digital. Muy bien, yo creo que en el mundo de hoy, en cualquiera, lo voy a llevar al mundo organizacional, pero puede ser incluso en una familia. Yo creo que nosotros o estamos agregando valor o estamos quitando valor, o sea, ahí no hay opción. Y básicamente agregar, crear o aportar valor tiene que ver con conectarte con cuál es el mundo de inquietudes del otro que tú tienes enfrente. Llámese tu cliente interno, si lo quieres hablar, tus proveedores, y de alguna manera poder mirar, bueno, ¿cuál es el mundo de preocupaciones de estas personas? Claro. Que a veces va mucho más allá de la necesidad que te dicen. Tiene que ver con la capacidad, y por eso tú decías, requiere estar conectado, o sea, no desconectado. Y la conexión tiene que ver con el estado de alerta para ver qué es lo que al otro le duele. ¿Okay? Claro. ¿Dónde está su mundo de preocupaciones y cómo me constituyo yo en una oferta para eso? En el mundo de las ventas, y tú lo sabes porque tú eres experta en ventas, se ha ido como pasando desde la venta de productos, después era la venta de servicios, después la venta de soluciones, que las personas compran personas. Y definitivamente yo creo que estamos en el mundo de las personas, lo que compran es posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad que tú me estás representando a mí? Y para mí lo que tiene que ver con la aportación de valor tiene que ver con eso, o sea, cuál es la posibilidad que yo le ofrezco a otro de una vida mucho más fácil, de un futuro mejor, algo que me conquiste, ¿no? O sea, para mí el aportar valor tiene que ver con estar permanentemente conectado con el otro para ver de qué manera yo lo seduzco. Y cuando hablo de seducción no hablo de manipulación, ¿ok? La seducción tiene que ver con cómo yo te enamoro. Y la manera de yo enamorarte es ofrecerte algo que yo tengo muchísimas ganas de entregar y que tú tienes muchísimas ganas de recibir. Claro, y ahora con el componente de la competencia que existe, que antes en el pasado teníamos una competencia muy local, porque tú competías contra tu vecino que estaba ofreciendo lo mismo que tú, y de repente tenías 2 o 3 o 4 empresas que ofrecían lo mismo que tú. Ya eso cambió, porque ahora con la era digital ya podemos estar localizados en Miami y utilizar un servicio que viene de España, o que viene de Argentina, o que viene de Chile, porque ya el mundo a través de la era digital se hace mucho más pequeño y se hace mucho más accesible para las empresas llegar a cualquier cliente a nivel mundial, en muchos de los casos, no en todos los tipos de servicios, pero en muchos de los casos. Y entonces cuando nos vamos nosotros como empresa a dar cuenta de que tenemos más competencia, porque ahora no competimos solo con los 2 o 3 vecinos que tenemos que ofrecen lo mismo localmente. Ahora competimos a nivel global, ¿okay? Sobre todo en empresas que manejan todo el tema digital. Competimos a nivel global con miles de empresas. Entonces es mucho más difícil el poder definir o el poder decidir, ok, esto es lo que realmente le va a dar valor a nuestra gente, okay, a nuestros clientes. Ahora, una cosa es dar valor afuera. ¿Qué pasa cuando tenemos que
dar valor adentro. Ariana, tú trabajaste mucho con cultura corporativa. Hablemos un poquito de eso porque me parece que es un tema muy importante, sobre todo para los que son dueños de empresa. Cuéntanos un poco la influencia de la cultura corporativa y cómo se crece la cultura corporativa a través de agregar valor a sus empleados. Qué interesante que hagas esa pregunta, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el tema de cultura corporativa, hacía algo en lo que sigo creyendo, pero ahorita digo sí y además de. Yo siempre creo que el además de no es el en vez de, ¿no? Y digamos que esa era la época, el boom de visión, misión, valores. Entonces todas las empresas tenían el cartelito de visión, misión, valores. Y a partir de allí uno empezaba a construir una cantidad de cosas respecto a la cultura corporativa. Puedes tener muchos enfoques de cómo abordarla, pero yo hoy me pondría en algo mucho más sencillo, ¿okay? Claro. Y es la identificación de cuál es el conjunto de valores que nosotros queremos vivir y a partir de allí determinar cuáles son las prácticas. Cuando uno habla de la cultura corporativa, no es otra cosa que cómo se bate el chocolate, cómo se bate el cobre, no sé, pues distintos refranes que se usan en América Latina para decir cómo es que hacemos las cosas en esta organización. Entonces, cuando hablamos de una empresa que quiere en este momento agregarle valor o aportarle valor a su equipo de colaboradores para que estos a su vez estén aportando valor a sus clientes, tiene que ver con darle a estos colaboradores el espacio para que ellos florezcan, para que se desarrollen y aunque suene a cliché, para que sean la mejor versión de sí mismos, ¿no? Claro. En ese sentido, pues yo siento que no solamente la oferta de valor que yo hago al cliente de afuera, sino es muy importante mirar cuál es la oferta de valor que yo hago a mi cliente interno o a mi equipo de colaboradores. Y es una oferta de valor donde si bien tú tienes que cuidar lo físico o material, ¿ok? Una vez que sales de lo físico o material, de lo que son las compensaciones, los beneficios extracontractuales, la pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer diferente para que esta persona quiera estar aquí y no las miles de empresas que pudiera estar trabajando? Y ahí es donde yo creo que el componente, digamos, emocional, del ambiente, todo el espacio para que las personas desarrollen su talento, aporten lo mejor de sí y sobre todo la conexión con un propósito noble y grande, ¿okay? Claro. Yo creo que lo que nos distingue de otros seres vivos es que somos seres de sentido, ¿no? Y finalmente lo que yo creo que hace una cultura corporativa tiene que ver con la narrativa, ¿okay? ¿Cuál es la épica que yo le vendo a otros? ¿Cómo yo seduzco? Ya no se trata de reclutar personal, sino cómo yo atraigo gente y le ofrezco un proyecto de vida. Lo acabas de decir, proyecto de vida. ¿Cómo creas tu lealtad? ¿Cómo tú creas lealtad dentro de una empresa? Y eso es clave, porque ahora con tantas ofertas, porque de la misma manera que existe muchas posibilidades para los clientes de obtener productos de diferentes compañías, al mismo tiempo tienes muchas posibilidades de trabajar tú como empleado en diferentes tipos de empresas a nivel global. O sea, tú has visto empresas que tienen su sede de repente en Estados Unidos y tienen su servicio de atención al cliente en Costa Rica o en Panamá o en México. Entonces, ¿cómo llegas tú a generar como empresa una cultura corporativa y suficiente valor que tus empleados se conviertan en personas leales, en fans de tu empresa, en personas que son seguidores de tu empresa, que se crean, que tengan un sentimiento de no solo identidad, sino de pertenencia con la empresa? Así que, amigos, vamos a ir un breve corte musical, pero los vamos a dejar con ese pensamiento para que mientras van escuchando la musiquita piensen en la empresa que ustedes trabajan o si son dueños de empresa, la empresa que ustedes son dueños o que dirigen. Piensen qué tipo de cultura corporativa tienen. Los empleados tienen sentido de pertenencia hacia la empresa. Hay lealtad en tu empresa, ya sea que seas tú como empleado hacia la empresa, sientes lealtad hacia la empresa, sientes sentido de pertenencia, sientes que la empresa está agregando valor a ti.
Y si tú eres el dueño o eres el gerente, piensa en tus empleados. ¿Sientes que ellos tienen sentido de pertenencia por la empresa, que ellos son parte de eso, que tienen lealtad? Piénsalo. Y ahora cuando volvamos vamos a continuar con nuestra queridísima amiga y coach corporativo Ariana Martínez, experta en el tema del liderazgo en la era digital. Así que bueno, amigos, vamos a ir con una canción sabrosa para esta hora de la mañana y que además nos encanta. Y para nuestros amigos que están en Colombia y en toda Latinoamérica, aquí les va. Vamos a dar una vueltita en bicicleta y ya volvemos. Y aquí volvemos, queridos amigos de Pangea FM y de Elevando tu Capacidad. Aquí estamos de regreso de nuestro break musical, donde antes de irnos al corte musical estábamos hablando de... cerré con una pregunta al primer segmento, que era el tema de... Si tú eres empleado, si tú sientes que tú tienes lealtad y la empresa te ha proveído, ¿cómo se dice en español? Por favor, proveído de valor suficiente como para tú sentir lealtad y haberte convertido un fan y seguidor de tu empresa. Y si tú eres gerente o eres líder de tu empresa o eres dueño de tu empresa, si tú has generado una cultura corporativa suficientemente fuerte para que tus empleados te sigan, para que tus empleados sean leales a ti y existe una cultura corporativa suficientemente fuerte. Con esa pregunta nos fuimos antes del corte musical y Ariana, cuéntanos, porque tú has visto de todo y tú ayudas a empresas en ese tema. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre ambos y qué has visto tú que sientas que es importante que nuestro público entienda y conozca y sepa para mejorar sus ambientes de trabajo en cuanto a la cultura corporativa? Bueno, yo creo que algunas de las cosas, lo primero es preguntarse, la cultura corporativa es así como cuando tú ves una marca, ¿okay? Tú dices, bueno, ¿cuáles son los atributos de esta marca? Y la pregunta también a nivel de la cultura es, ¿cómo quiero ser yo reconocido, ¿okay? Como empresa, digamos, por mis colaboradores? ¿Cuál quiero yo que sea el valor diferencial de mi oferta de valor al colaborador? Y en ese sentido, pues yo sugeriría, y te voy a recordar algo que seguramente debes recordar con cariño, ¿no? Yo no sé si tú, cuando nosotros estábamos con los programas de COVID, ¿te acuerdas que en algún momento COVID hablaba de 4 dimensiones? Que se parecen de alguna manera a las dimensiones también que habla Maslow, que tiene que ver con la dimensión físico-material, la socioemocional, mental, profesional y espiritual, ¿okay? Y básicamente conectan con las necesidades muy humanas que tenemos de vivir, ¿okay? Claro. Todo lo que son las necesidades materiales nos conectan con vida. Entonces, si yo estoy a cargo, digamos, de hacer una oferta de valor a mi colaborador, tengo que pensar, bueno, cuáles son las condiciones mínimas para que esta gente requiera y tenga una calidad de vida. Claro. ¿Okay? Y yo no tengo que ser el mejor pagador del mercado para generar lealtad. Te pongo un ejemplo. Por muchos años, la cadena de supermercados Éxito, la cadena colombiana, y yo que vengo del mundo de los supermercados, sé que en las cadenas de supermercados el 80% del personal gana sueldo mínimo, ¿okay? Y tu diferencial no es eso. Y ellos quedaron por muchos años como uno de los primeros lugares para trabajar en América Latina. Tú dices, wow, aquí hay algo más, que es como dicen por ahí, no solamente de pan vive el hombre. Sin embargo, es importante, una vez que tú tienes garantizado esa parte básica, el tema también es cuál es el ambiente que yo genero para mis empleados. Un ambiente donde la gente sienta que puede hablar de manera franca, ¿okay? Que no se le va a penalizar por decir las cosas que piensa, donde me siento que soy querido y pertenezco a un equipo, donde por otro lado yo puedo sentir confianza en las promesas que se me hacen porque se me van a cumplir. Claro. Finalmente, un ambiente donde yo le dé a las personas la oportunidad
de aprender. Y aprender no es que yo mande a la gente un montón de cursos, porque eso es lo que hacen las empresas. Gastan un montón de plata mandando gente para cursos y no pasa nada. Por mí mejor, porque yo me gano la vida dando cursos. Cada vez creo menos en la capacitación, sino va acompañado realmente de una iniciativa de la organización de aplicar eso en ciertas prácticas, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros estamos entrando a la era de la sabiduría, donde ya el conocimiento dejó de ser tan importante y hoy en día es cómo vivimos lo que hacemos. Claro, es la aplicación de lo que aprendemos. Exacto. Y finalmente yo creo que es el factor más importante, tiene que ver con cuál es la conexión con un propósito superior. Correcto. O sea, formar parte de un proyecto noble, que valga la pena, que yo sienta que me trasciende a mí mismo, ¿no? Y yo siento que eso va muy conectado con lo que nos está pasando como mundo, ¿no? Como planeta. Yo siento que cuando hablamos de lo que le está pasando y las crisis que tenemos a nivel del mundo, tiene que ver más con una crisis de sentido que con una crisis económica. Claro. ¿Okay? Entonces, yo siento que un valor diferencial que hace que la gente se conecte con tu empresa es cuál es el propósito al que yo estoy siendo llamado y de qué manera mi proyecto de vida personal, lo que para mí es importante, se conecta, hace clic con el de la organización. Claro. Y eso es lo que yo siento que genera la lealtad, ¿okay? Donde yo siento que tu bienestar empresa tiene que ver con el mío. Y eso es replicable a comunidades, a países, a familias, etcétera. Excelente. Y cuando nosotros aplicamos ese tipo, a ver, estamos hablando de empresas aplicando eso o implementando, vamos a ponerlo de esa manera, para sus empleados. Ahora, nosotros como empleados, vamos a hablar de los empleados ahora, ¿cómo podemos añadirle valor a la empresa? ¿Cómo podemos añadirle valor a nuestros clientes? Y clientes se puede decir al cliente externo de la empresa o puede ser el cliente interno. Si tú trabajas en administración dentro de la empresa y tu trabajo es atender y ayudar a los empleados de la empresa, tus clientes son los empleados de la empresa. Entonces tú como empleado, ¿cómo puedes añadir valor a tus clientes y a la empresa? Qué interesante esa pregunta, ¿no? Incluso yo que he trabajado en programas de desarrollo de competencias, yo te diría, hay 3 claves, ¿ok? La primera de ellas es el estado de presencia, ¿no? Y yo le doy gracias a la gente del mindfulness porque le quitó al tema de la presencia del aquí y ahora ese halo New Age que tenían las prácticas de meditación, ¿no? Claro. Yo practico meditación Zen hace muchos años y a veces vender esto en las organizaciones sonaba como raro. Gracias a Dios la gente del mindfulness ha sido muy, muy acertada en mostrar los beneficios de cómo la meditación, las prácticas de centramiento, el estar aquí y ahora, tienen impacto no solamente en nuestra calidad de vida personal, claro, sino en el estado de alerta para poder captar las oportunidades que se nos abren en el mercado. Entonces, si tú me dices, bueno, una habilidad que pueden cultivar los empleados es el estado de presencia, estar aquí y ahora. Si yo no estoy presente en mí, no aparezco para el otro. Correcto. Si no estoy presente en mí, no me conecto con la necesidad del otro. Entonces, ese para mí es una competencia clave. Segunda, y quizás la más importante de todas, que es la competencia para escuchar de manera profunda, ¿okay? De manera desprejuiciada a los otros. O sea, si tú me dices ahorita, ¿a qué me dedicaría yo? A que en las empresas y en el mundo aprendamos a escucharnos. A escuchar sin juicio. Uno siempre tiene juicios, pero probablemente a congelar el juicio y a escuchar, yo te diría una escucha amorosa. Yo sé que esto va a sonar así como muy, ay, candy, pero la escucha amorosa tiene que ver cómo yo escucho al otro como un legítimo otro, cómo yo escucho al otro no para buscar coincidencias con lo que yo pienso, ni para responder, sino cómo yo escucho al otro para comprender cuál es el marco de referencia, modelo mental, paradigma, como lo quieras llamar, desde el que el otro me habla. Solamente allí aparece lo que llamamos la empatía. Correcto. O sea, solamente allí yo puedo comprender desde qué lugar me habla el otro, que no significa que yo esté de acuerdo. Sin embargo, bueno, un elemento esencial para la colaboración es que yo esté dispuesto
a cambiar de opinión y a soltar mis certezas. Puede que al final de yo la escucha siga manteniendo mi opinión, pero si yo no estoy dispuesto a soltarlo, no hay posible colaboración. Es más bien una conversación de egos a ver quién impone su opinión. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo agregar valor con una escucha profunda que me permite entender desde dónde habla el otro, cuál es su historia, qué mundo de inquietudes lo traen hasta aquí? Claro. ¿Okay? Y a partir de allí, yo te diría la tercera competencia, que va muy vinculada a una cuarta, que tiene que ver la capacidad de anticiparme. ¿A dónde va el mundo? O sea, pues yo te digo, bueno, escucha a tus clientes internos, escucha la competencia, escucha a tu cliente directo, escucha para dónde van las cosas. Si eres así grandecito como yo me declaré millennial de 50, pero si eres grandecito como yo, escucha a la gente más joven, ¿ok? Y si eres un muchacho muy joven, escucha a la gente mayor. Porque yo siento que esta además va a ser una era súper rica. Yo creo que en los lugares de trabajo, pues en muy poco tiempo veremos equipos armados por sesentones con muchachos de 25. Claro. Y yo creo que eso va a ser de una riqueza maravillosa. Claro. Entonces es escuchar y a partir de ahí poder constituirme en una oferta potente que le abra un mundo de posibilidades al otro, ¿okay? Que le abra nuevos mundos. Entonces, si tú me dices cómo agregar valor, desde ahí. Y uno de los 3 puntos que hablaste que me pareció súper clave es el tema de el tema número 2, y que decías de escuchar al otro como otro y no poner nuestros propios filtros o paradigmas dentro de esa escucha, que obviamente somos humanos y va a pasar, porque me vas a decir que nunca te ha pasado que estás escuchando a alguien y pones tus creencias o tus juicios en base a cómo tú vives y emites esas opiniones y te plantas en un punto de vista y nos cerramos al poder escuchar cosas nuevas o al poder entender de dónde viene la otra persona, ¿no? Y es un poco, bueno, ponte en el zapato de otros. Uh-huh. Cuando nos vamos a hablar de eso, y es uno de los temas que me apasiona, porque la realidad es que nos pasamos más del 80% del día, pudiera decir que casi 90% del día, nos la pasamos comunicándonos con otros, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestra familia, en la calle cuando salimos a hacer cosas. Es todo comunicación, todo tiene que ver con las relaciones. Entonces, si alguien no sabe qué hacer o por dónde empezar, el primer punto por dónde empezar es ¿qué puedes hacer tú para trabajar en tus relaciones? Y el primer punto es eso, lo que Ariana decía. El punto 2, el escuchar al otro como otro, el ponerte en el zapato de las otras personas. Y eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con la otra persona. Esto lo que quiere decir es que entendamos de que cada uno tiene un punto de vista diferente y está ok en no estar de acuerdo con ese punto de vista. La diferencia es cómo tomamos la información que recibimos y la tomamos por lo que es y no creamos historias alrededor de eso. Historias que de repente rompen la comunicación. Porque las historias que creamos nosotros cuando escuchamos a otro, las historias que creamos nosotros en nuestra mente a medida que el otro está hablando, tiene que ver con nosotros y con los filtros que nosotros tenemos, las creencias que nosotros tenemos. Y no lo que la persona realmente o muy probablemente quiere transmitir. Entonces, tener esa habilidad, ser consciente de eso específicamente, de desarrollar esa habilidad, tú vas a notar un cambio inmediato en el proceso de tu comunicación con otras personas. Ariana, volviendo al tema, uh-huh. Tú fuiste a los aprendizajes que tuvimos con Kobe, uh-huh. Muchos años atrás, no vamos a decir cuántos para que no sepan qué edad tenemos. Y realmente eso para mí fue el inicio de todo este tema y realmente estoy sentada aquí en este momento haciendo este programa de radio por esa lucecita o esa chispita que me prendió cuando hicimos ese entrenamiento de COVID juntas, esa
esa pasión que vino para mí del tema del crecimiento, desarrollo y crecimiento personal y profesional. Empezó todo ahí para mí. Cuéntame un poco de ti, o sea, cuando tú sales de ahí, tu transformación y qué cambios hiciste en tu vida que tú dices hoy, oye, si eso no hubiese pasado o si eso no hubiese ocurrido, hoy no estaría haciendo esto, por ejemplo. Entonces, como cada una de estas cositas que uno hace, que uno cree que, que voy a un curso tonto de 2 días, ese curso tonto de 2 días puede transformar tu vida en maneras que tú no te imaginas. Cuéntanos un poco de tu transformación, Ariana. Bueno, mi transformación arranca, yo creo que hay eventos parteaguas en la vida, ¿no? Y yo siento que haber leído para mí el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos, ojo, y yo no trabajo con la gente de Covey, no estoy haciendo propaganda, pero yo creo que ese tiene que ser un libro de cabecera. Yo cuando leí ese libro, mi vida no volvió a ser la misma, ¿okay? Yo creo que yo he tenido varios eventos parteaguas, voy a mencionar ese, voy a mencionar también cuando hice mi formación como coach ontológico. Yo creo que el haberme conectado con todo el enfoque de la ontología del lenguaje también para mí fue un antes y un después. Pero vuelvo al tema de Covey, que era la pregunta que tú me hacías, sobre todo porque yo allí me di cuenta, ¿okay?, que yo tenía la responsabilidad absoluta de lo que era mi vida. Puede que yo no tuviese la culpa de algunas cosas, pero tenía la responsabilidad de elegir cuál era mi destino. La responsabilidad de elegir las cosas que hacía, ¿no? Y yo diría, para mí fue el inicio de aprender a vivir en libertad. Días pasados yo hablaba con una amiga y le decía, mira, yo creo que a los niños en los colegios y en las universidades se debería meter una materia que se llame aprender a vivir en libertad, el ejercicio de la libertad. Porque la libertad tiene que ver con la conciencia profunda de que yo soy responsable de mis elecciones, pero también soy responsable de las elecciones, de esas elecciones, de las consecuencias de esas elecciones. Claro. Y eso es muy duro, es muy fácil que alguien me dé línea, ¿no? Y esto te lo quiero conectar incluso con lo que yo te comentaba antes de cuál es el estilo, digamos, de trabajador que tenemos hoy en día, digamos, estos muchachos que están en los proyectos de transformación digital, donde además el manifiesto ágil, punto número 1, te dice, ¿ok?, que las personas están por encima de los procesos. Punto número 2, autonomía total de los equipos. Y mi pregunta ahí era, y es que estos muchachos están preparados para ser autónomos. Claro. Es mucho más fácil que alguien me dé una instrucción, que me dé una línea, ¿ok?, que atreverme yo a equivocarme. ¿Y a quién le echo la culpa si yo me equivoco? Ajá. Entonces, para mí, el tema COVID fue aprender a vivir en un mundo no de culpa, sino de responsabilidad. Yo que soy sobreviviente de una madre italiana, bueno, tú eres sobreviviente de una madre judía, que va más o menos por la misma línea, uno crece, digamos, con este tema de la culpa. Y para mí, COVID fue la liberación de no hay culpa, hay un tema de responsabilidad. Y a partir de ahí, bueno, yo he tomado cantidades de elecciones y decisiones en mi vida. Me he cambiado de piel varias veces, ¿ok? Ha sido súper rico. Yo agradezco todo lo que me ha pasado en la vida. En este momento, bueno, nada, soy migrante y no sé, ya estoy preparada para un próximo cambio, porque lo que sí creo que nos toca, y bueno, yo este mensaje lo doy a los adultos contemporáneos, como se decía en una época, a los adultos contemporáneos, nuestra habilidad es aprender a reinventarnos, ¿okay? Claro. Yo creo que esa es una habilidad fundamental, cómo cada cierto tiempo nos reinventamos y nos creamos una nueva identidad. Claro, y lo que estás hablando del tema de la responsabilidad, amigos, eso es importante, porque una vez que tomas responsabilidad, ¿no?, de lo que pasa en tu vida, se te baja la presión. ¿En qué sentido? En que tú sabes que no solamente tienes la elección, puedes escoger. E incluso cuando sientes que no tienes la elección, también tienes la elección. ¿Ok? Por decir, estás en el tráfico, voy a hablar de algo súper básico. Estás en el tráfico, yendo a tu trabajo, pasa un accidente o pasa algo enfrente tuyo, y llegas tarde. Tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? Es mi elección, ¿cómo tiene que ver conmigo? ¿Cómo soy yo protagonista de ese acto? Si yo no tengo nada que ver con el accidente, yo salí a la misma hora que salgo todos los días, yo voy en el camino, algo pasa.
es un factor externo. Sí, es verdad. Puede pasar algo que es factor externo. Ahora, ¿cómo ese factor externo nos afecta? ¿O qué hacemos cuando ese factor externo ocurre? Es lo que va a hacer que cambiemos en lo que pensamos. Es lo que va a hacer que cambie la manera, no solo como pensamos, como reaccionamos ante la acción. ¿Ok? ¿Te pasó que estás en el tráfico porque saliste tarde? Eso fue tu escogencia. Tú escogiste ir por esa vía y bueno, eso pasó, está bien, eso no fue culpa tuya, pero tú escoges qué pasa después de eso. ¿Cuáles son las acciones que tú haces en el momento que tú tienes la opción de estresarte, de insultar al de adelante, o tienes la opción de decir, ok, bueno, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? ¿Cómo puedo usar esto de una manera positiva para mí? Donde yo no entre en algo negativo, de donde yo no entre, donde no sienta, porque a veces pasa algo en la mañana y sentimos que se nos arruinó todo el día. Pero eso fue nuestra elección, el escoger que se nos haya arruinado. No fue nuestra elección que pasara algo por fuera de nosotros que afectara algo que nosotros estamos haciendo, pero sí es la elección nuestra de saber, ok, esto pasó, ahora ¿qué hago con eso? ¿Lo tomo como lo que es o lo hago peor de lo que es? ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, Ariana, cuando tomas responsabilidad, y tú y yo hablamos mucho del tema de protagonista y versus víctima, ¿no? Y ese es un tema que hemos tocado varias veces en el programa porque pensamos que es la base de cómo nosotros trabajamos mentalmente en nuestras decisiones. Tomamos ese papel protagonista o tomamos ese papel de víctima. En las empresas, si nos vamos a la parte de cultura corporativa, ¿cómo logramos que la empresa ayude a sus empleados o a su grupo, a su equipo, a ser protagonistas y sentirse cómodos dentro de la empresa, a asumir sus responsabilidades en vez de estar en un papel de víctima? Muy bien, y qué bonita pregunta, ¿no? Porque es que toda víctima necesita un victimario y todo victimario necesita una víctima, ¿no? Entonces, también este modelo de ser una organización donde yo tengo gente que es víctima, ¿okay? Gente que es obediente más que gente comprometida, me permite a mí vivir en la ilusión de que yo controlo algo y doy instrucciones. Y ahí lo conecto nuevamente con cuál es el estilo de liderazgo que yo creo que viene ahorita. Y cuando voy a hablar de estilo de liderazgo, hablo de liderazgo deliberadamente y no de el líder. ¿Okay? Correcto. Y eso es uno de los puntos claves. Yo creo que en un mundo como el actual, el liderazgo tiene que ver con la pregunta esencial que solamente se hace desde la presencia de qué es lo que me está pidiendo la situación que yo haga en este momento. ¿Qué me pide la vida que yo haga en este momento? Y probablemente lo que me pide la vida o le pide la vida, el mundo en este momento a las organizaciones es ser creadoras de espacios, generadoras de ambientes donde florezca el talento de las personas. Es la única manera de jugarse juegos mucho más grandes, ¿ok? Es una época donde ya no estamos compitiendo con personas, señores, estamos compitiendo con robots, ¿ok? Donde el carrito robot que está hoy en Sydney se equivoca, ¿ok? Y el carrito robot que está en Buenos Aires lo aprende en fracciones de segundos. Claro. Dices, muy bien, ¿ok? Entonces yo voy a seguir con mi parcelita aquí que no comparto con nadie. Eso no tiene ningún sentido. Entonces yo lo que siento es que el gran desafío del liderazgo en esta nueva era tiene que ver con cómo creamos condiciones para que las personas aparezcan, ¿okay? Al principio a las personas les puede costar. ¿Por qué? Porque si yo vengo acostumbrado a ceder mi control, ceder el poder a otro, ser autónomo, ¿okay? Asumir que me equivoqué, levantar mi voz, co-construir con otros, no es algo que se me dé de manera fácil. Entonces yo lo que siento es que las organizaciones tienen la responsabilidad de empezar a crear ambientes, ¿okay? Donde las personas realmente trabajen de manera colaborativa, escuchando a otros de la manera que tú decías, y esa escucha no es para juntar distintos puntos de vista, sino para ver cómo construimos algo diferente, donde yo
empiece a celebrar genuinamente la diferencia y Claro. a construir a partir de ella, que es distinto a yo te entiendo y yo te tolero. No, o sea, qué rico que seamos distintos. A ver, dime tu punto de vista. ¿Qué estás viendo tú que yo no veo? Y cómo juntos podemos crear algo mejor. Entonces, generar eso, tener prácticas, por ejemplo, donde las personas sean capaces de aprender, poner el error en el centro. ¿Qué aprendimos de esto? No para juzgar el error, ¿okay? Sino un momento, ¿qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué hacemos mejor para el futuro? ¿A qué nos comprometemos? Yo creo que son de alguna manera algunas claves para que las personas puedan desarrollar autonomía, libre albedrío, responsabilidad, y yo creo que cada vez más vamos hacia un mundo que lo que requiere es personas autónomas, personas conscientes, personas independientes que puedan generar un mundo mucho mejor. En ese sentido yo soy súper optimista, ¿no? Yo tengo una fe radical en las generaciones futuras, soy una fan de las próximas generaciones y yo siento que ellos vienen como con mucho más conciencia sistémica del mundo de la que nosotros traíamos. Yo crecí en un mundo todavía donde era más el individualismo, la competencia. Hoy en día sabemos que si no nos unimos, o sea, el riesgo es acabar con el planeta, ¿ok? O sea, yo creo que la única certeza que tenemos, que tengo yo, la única certeza que tienes tú y la única certeza que yo le puedo decir a todos los que están oyéndonos y viéndonos es que todos los que estamos aquí nos vamos a morir en algún momento, no sabemos cuándo, ¿ok? Y la pregunta es, si yo quiero realmente dejar un legado, ¿cuál es el mundo que yo le dejo a las generaciones que vienen? ¿Okay? Claro. Y esa pregunta pasa por decir, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo quiero yo agregar? ¿Cómo me uno con otros? Y por eso cuando te hablo del estilo de liderazgo, tiene que ser un liderazgo mucho más consciente, Claro. un liderazgo mucho más capaz de gestionar sus propios egos. Yo no digo desaparición del ego, porque yo creo que el ego es importante en algunos casos, Claro. pero aprender a gestionar mis egos, ¿ok? Y es como permitir que los otros aparezcan. Claro. Me contabas de que en un viaje que tuviste, te sentaste al lado de una persona de Google y básicamente aprovechaste ese momento que lo tenías encerrado en una cabina de avión, básicamente contigo por horas, Sí. para bueno, hacerle preguntas, ¿no? Cuéntanos un poco qué preguntas les hiciste y qué compartió esa persona contigo que te enriqueció tu conocimiento a nivel corporativo. Oye, eso fue súper rico, porque conocer a Daniel fue interesante, ¿no? Obviamente todo empezó con una torpeza tecnológica mía, no sabía cómo poner algo, y el muchacho me explicó, ¿no? Y voy a decir que se llama Daniel porque realmente se llama Daniel, no me acuerdo el apellido, ni siquiera. Y pasaron varias cosas interesantes. Daniel y yo establecimos una conexión profunda en las horas que duró el vuelo de Ciudad de México a Santiago de Chile. Y cuando él me dice que trabaja en Google, yo dije, muy bien, ¿ok? Déjame aprender realmente de cómo se vive Google desde dentro, más allá de lo que uno puede leer en el libro Google Way o algo por el estilo, ¿no? Claro. Y me llamó la atención muchas de las cosas que me comentó. Por ejemplo, él estaba yendo a Santiago a pasarse una semana en un viñedo, en un compartir con otra gente, ¿no? E incluso me llamó mucho la atención que él estaba genuinamente preocupado por la plata que estaba gastando la empresa en eso. Claro. Y yo decía, wow, este es el sueño de tu empresario, ¿ok? Conciencia de costos, conciencia de gastos, ¿no? Entonces yo decía, qué maravilla este muchacho. Entonces, él, por ejemplo, me comentaba cómo a partir de esos compartires, él ha logrado establecer relación con gente en otros países y juntarse para proyectos. Yo decía, mira qué interesante. Por otro lado, a este muchacho yo le pregunto, mira, dime, ¿es verdad ese cuento de que en Google uno no tiene horario? ¿Eso es un mito, es propaganda o es verdad? Y me decía, no, de verdad, yo puedo no ir a la oficina, puedo trabajar desde mi casa. Y yo le decía, qué bueno, cuéntame cómo es un día laboral tuyo. Y él me decía, bueno, yo llego a mi trabajo más o menos como a las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora te vas? Como a las 7, 8 de la noche. Y yo decía, pero si te podrías ir antes. Ay, no, es que es tan rico estar allá. Y yo decía, wow, cuando tú tienes un tipo de gente que está comprometida profundamente contigo, tú no tienes que estar reando gente, ni tener una tarjeta que la gente te marque a qué hora llegó, claro, ni mucho menos, sino de alguna manera es cómo generar las condiciones para que la gente pueda darte lo mejor de sí. O sea, las empresas pueden comprar tu tiempo, ¿ok?
pueden comprar incluso a veces tus ideas, pero la pasión, la entrega, el amor, el compromiso, la conexión, eso no tiene precio. No tiene. Y eso se genera como tú decías antes, con algo más allá que la plata. Claro. Con ese sentir que lo que yo hago contribuye de alguna manera a la misión de la empresa, que además es una misión que me parece noble, que contribuye a un mundo mejor. Y yo creo que hoy en día el gran trabajo es cómo hacemos empresas que sean buenas para el mundo, ¿no? Cómo creamos esos espacios. Y yo nuevamente vuelvo a poner el ejemplo de los muchachos trabajando con metodologías ágiles, porque también siento que las organizaciones no están preparadas para eso. Yo en muchas organizaciones veo están en transformación digital con equipos con metodologías ágiles, con células, como se llama en el mundo agile, ¿ok? Pero con unos procedimientos dentro de la empresa todavía bastante retrógrados, con mucha jerarquía. Entonces tú dices, bueno, estamos en el momento de la coexistencia de dos mundos. Y está bien. Yo creo que ese es parte de mi trabajo, ¿no? Claro, ¿Cómo, ayudar en la transformación. En la transición? Claro, ¿Okay? transición, transformación, claro. Y otra de las cosas que me contaba Daniel, y mira qué interesante, y la quiero compartir porque tiene que ver con lo que hablábamos antes de, digamos, de la oferta. Yo le decía a Daniel, cuéntame, más allá de lo que uno lee en los libros, cómo es el proceso de selección y el proceso de desarrollo tuyo. Me dice, por ejemplo, que él lo tuvieron 6 meses en entrenamiento, y yo decía, wow, hay que creer mucho en esto para que tú como empresario estés dispuesto a invertir 6 meses de sueldo y recursos. Y decir, mira, no hay problema, esto se va a retornar. Y por eso ellos tienen gente que son fans y son leales. Claro. Porque la empresa da primero y después pide a cambio. Y pide a cambio, ¿en qué pide? En que ellos hagan su trabajo. Y le dan el espacio para hacerlo sin estar encima de ellos todo el día. Claro, y eso es interesante porque tú decías ahorita y hablábamos antes de la responsabilidad. Yo creo que la autonomía tiene que ver con ese espacio. Claro. ¿Okay? Y es muy lindo porque yo creo que aquí hay una paradoja que no tiene resolución y eso me parece muy rico, donde uno tiene que aprender a gestionarlo como organización y como persona individualmente. Y es cómo conectar mi competencia individual con la contribución al todo. Claro. Porque trabajar de manera colaborativa no es como dicen en mi país, juntarse los mochos a rascarse. ¿Okay? Entonces somos una cuerda incompetente que estamos todos juntos. ¿Okay? Claro. Verbigracia algunas asociaciones de países en América Latina. ¿Okay? Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la historia? El tema es que el trabajo colaborativo se enriquece cuando yo soy una persona autónoma, cuando soy competente, cuando soy confiable. Claro. Entonces donde tú dices, bueno, yo me junto con otro, no porque lo necesite, sino porque me doy cuenta que juntos podemos hacer algo súper rico y potenciar y maximizar nuestros resultados. Es que acabas de decir algo importantísimo, Ari. Generalmente la tendencia es que nos juntamos con las personas que nos caen bien o las personas que decimos, oye, esta persona es como yo, y entonces me quiero juntar con esa persona y hacer algo junto con esa persona porque es muy parecida a mí. Y nos olvidamos que realmente el crecimiento viene cuando te juntas con personas con las cuales te complementas, con las cuales juntos hacen más, no porque son iguales, sino porque cada uno tiene fortalezas que uno complementa a la otra. Entonces juntos se hacen más fuertes. Ese es un gran diferencial también que yo estoy viendo en la transición que ha venido en los últimos años. El reconocer, tú lo dijiste hace unos 8 o 10 minutos atrás, trabajar en las fortalezas. Y cuando trabajamos en las fortalezas y nos damos cuenta de eso, y nos juntamos con otros que son fuertes en aquellas cosas que nosotros no lo somos, que somos débiles, ¿cómo podemos nosotros crear grandeza dentro de esas empresas? Entonces yo creo que esas empresas como Google ven eso, ¿ok? Ayudan, le dan la competencia a los empleados que están entrando, le dan las competencias, habilidades que necesitan con el entrenamiento y aprovechan sus fortalezas para crear equipos de alto desempeño. Claro, yo diría que no solamente con el entrenamiento, sino con la mentoría, con el darle oportunidades. Hay algo hoy en día que está el boom del emprendimiento, bueno, ya desde hace 20 años, se viene hablando del tema un poco más de 20 años, pero digamos que en los últimos años se habla de emprendimiento
Y cuando empieza el tema del emprendimiento, la gente cree, bueno, emprender es tener mi propia empresa, No, pero yo creo que una de las cosas claves también es lo que se llama en el mundo hoy en día el intraemprendimiento. Cómo creamos un grupo de colaboradores que sean emprendedores a lo interior de la organización. Como tú tienes más que empleados, tienes un montón de personas. Por eso decía, tú convocas a unas personas a co-crear contigo un proyecto. Convocas a las personas a crear en tu visión y trabajar en tu visión. Creer en tu visión antes que trabajar ahí. Uh-huh. Eso es lo que yo creo profundamente. Excelente. Entonces tú tienes alguna... Y además en un mundo como el de ahorita que es tan cambiante. ¿Okay? Claro. Yo por muchos años hice planificación estratégica y me gané la vida haciendo planificación estratégica. Eso no sirve para nada hoy en día, ¿ok? O sea, ¿qué es lo valioso en la planificación? La conversación, el ponernos de acuerdo. Claro. El poder decir, bueno, ¿para dónde queremos ir? Sí, poner una visión en conjunto, ¿no? Como una grupo. Visión en conjunto, pero enamórate, digamos, probablemente del destino, pero no del camino. Claro. Porque en el camino van a pasar muchas cosas, ¿ok? Uy, me encanta eso. Enamórate del destino, pero no del camino. Claro, en algún momento, imagínate que tú arrancas en un barco. ¿Ok? Y tienes, digamos, obviamente requieres herramientas, necesitas una buena brújula, una buena carta de navegación, ciertas destrezas, ¿ok? Pero tú no puedes seguir fijo por el mismo rumbo, porque probablemente te vas a encontrar con tormenta, con el viento. O sea, tú no puedes agarrar y reclamarle al viento, no, es que tú no estás como yo lo había planeado. Claro. No, mi amor, y el mundo cambia, tú lo acabas de decir, salí en la mañana, chocó un tipo delante mío. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el nuevo giro que voy a agarrar? A mí me encanta cuando yo me monto en Uber. Yo soy Madame Uber, por cierto. No me gusta manejar. Manejo por obligación. Y cuando yo agarro Uber, a mí me encanta lo que pasa. O sea, a mí el tema de los GPS me encanta porque yo digo, wow, cómo rápidamente él te lleva por una vía que aparentemente es la más rápida. Pasa algo y no se queda peleando con la contingencia, sino el tema es muy bien, cómo nos reinventamos y cómo redireccionamos, pero seguimos yendo para el mismo destino, ¿no? Claro. Entonces yo siento que eso es algo súper rico que hay que aprender en las organizaciones. Y tú dices, ¿cómo despertar esa grandeza? Además, deliberadamente poniendo la diferencia juntos. Organicen equipos de proyectos donde hayan hombres, mujeres, latinos, alemanes, personas de distintos lados, ¿ok? Porque este tema de abrazar la diversidad suena muy bonito, ¿ok? En las declaraciones, ¿ok? Pero realmente lo hacemos. Esa cómo es la vivir en el día a día con maneras de ver el mundo, cosmovisiones tan diferentes, claro. Y cómo aún así encontramos el punto de conexión para hacerlo, ¿no? Me encanta. Y ahí, con esto te cierro, el mundo, digamos, de la transformación digital, cuando tú ves estos muchachos trabajando, son personalidades totalmente distintas. Tienen algunos rituales, como todas las comunidades, todas las tribus tienen rituales, tienen lo que llaman sus daily meetings, tienen sus retrospectivas, que son, digamos, rituales de feedback, y es súper rico mirar a estos muchachos cómo empiezan a construir una historia diferente, y cómo además hay algo interesante. Ellos se quedan más enamorados en la agregación de valor que la oferta que tú le hiciste al cliente, porque ellos entienden que desde que tu cliente me pediste algo a que yo te lo entrego, tú también puedes ir cambiando. Claro. Entonces está aceptado. Ya incluso esos contratos de servicio como antes no funcionan, ¿ok? Sabemos que tú y yo, cliente y proveedor, vamos a conversar y vamos a ir viendo cómo han cambiado tus condiciones, qué cambiecitos hacemos, ¿no? Claro. Bueno, está súper interesante, señores, lo que hemos conversado hoy con nuestra amiga coach y entrenadora Ariana Martínez. Ariana está ubicada en Chile, pero tenemos su presencia aquí en el estudio hoy en Miami, así que bueno, eso es un honor y es un lujo tenerla aquí. Ariana, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Tienes algún mensaje que puedas dar en 30 segundos para nuestros oyentes, para despedirte de ellos? Bueno, el mensaje yo diría, en este mundo líquido, y no me canso de decirlo, donde ya no hay orillas, donde lo que hay es que nadar para seguir nadando, y uno dice, wow, qué mundo tan angustiante, nadar para seguir nadando. ¿Qué pasa cuando me canso? Aprender a flotar. Y yo creo que aprender a flotar, en mi caso, es el estado de presencia, conciencia, cada uno que aprenda a flotar. Yo creo que la vida es muy corta para uno pasársela mal, y es aprender a cómo nos vivimos todo esto como un juego. Así y la pregunta es cómo quiero jugarme el juego y cuál es el juego que quiero jugar. Eso. Me encanta. Bueno, queridos amigos, aquí llegamos entonces al final de nuestro programa del día de hoy.
Y bueno, aquí ha sido nuevamente un placer estar con ustedes. Recuerden, nosotros le traemos la información, la implementación queda en parte de ustedes. Esto es su responsabilidad. Y cuando ustedes implementan la información que nosotros le damos, viene transformación. Así que, bueno, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy con lo que les contamos, que les haya agregado valor en su trabajo, en lo que ustedes hacen y que, bueno, que sigan acompañándonos la semana que viene para ayudarlos y contribuir con ustedes en todo lo que es el desarrollo de su liderazgo y su desarrollo profesional y personal. Les recuerdo, aquí Valeria Grunbaum, su servidora en Elevando tu Capacidad. Trabajamos para ustedes Randy Walls en la dirección general en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general, y la semana que viene les tenemos un tema súper especial, así que aquí los espero, 8 de la mañana, el martes que viene, hora de Miami. Hasta entonces, muchísimos éxitos.